Muy buenos días, queridos amigos. Ya hoy es viernes 10 de abril y le damos gracias a Dios porque ya se están acercando las horas del día sábado. Amén, por eso el Señor es maravilloso y la semana creo que ha sido bastante bonita, ¿verdad? Ha sido muy buena. Sí, ha sido una semana muy bendecida, gracias a Dios, y más por el hecho de que en estos días, el 6, cumplimos 21 meses de casados. Dios mío bendito, ¿cómo pasa el tiempo? Gloria a Dios, ha sido bellísimo y estamos muy emocionados y agradecidos con el Señor porque ha sido una gran bendición. Así que es un privilegio estar con ustedes hoy también para compartir la palabra de Dios a través del estudio de la lección. Muy bien, así que recuerden, está con ustedes Stephanie Franco Y Eric Colón. Bienvenidos a este estudio. Muy bien, iniciamos nuestro estudio de hoy. Para estudiar y meditar, lee las siguientes partes del documento Métodos de Estudio de la Biblia. Leeremos la parte número 2, presuposiciones que surgen de las afirmaciones de la Biblia. Leeremos parte A, origen, y parte B, autoridad. Bien, empezamos con origen. Punto número 1. La Biblia es la palabra de Dios y es el medio principal y autorizado por el cual el Señor se revela a los seres humanos. Número 2. El Espíritu Santo inspiró a los escritores de la Biblia con pensamientos, con ideas y con información objetiva. A su vez, ellos expresaron esto en sus propias palabras. Por lo tanto, las escrituras son una unión indivisible de elementos divinos y humanos, ninguno de los cuales debe ser enfatizado a expensas del otro. Podemos reforzar este pensamiento en 2 de Pedro 1:21 y en El conflicto de los siglos, páginas 7 y 8. Muy bien, también es el Espíritu Santo que nos capacita a nosotros para entender la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado, amor, que a veces estamos tratando de entender un texto bíblico, pero no somos capaces? Cuando nosotros reconocemos que no lo podemos entender por nuestras propias capacidades, inclinamos la cabeza y oramos y le pedimos la dirección de Dios, vemos como todo el panorama se nos aclara, y eso es gracias a la labor que hace el Espíritu Santo. Así es, incluso eso nos ocurre cuando estudiamos la lección. Por eso es tan importante orar antes de empezar a estudiar. Número 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y llegó a través de la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, no llegó en una cadena continua de revelaciones ininterrumpidas. Mientras el Espíritu Santo comunicaba la verdad al escritor de la Biblia, cada uno escribió como fue impelido por el Espíritu Santo, recalcando el aspecto de la verdad que fue guiado a enfatizar. Por eso es que nosotros vemos en la Biblia 4 evangelios. 4 personas que vivieron la misma experiencia con Jesús, pero que la relataron desde distintas perspectivas, desde distintas cosmovisión. Cada uno tuvo una experiencia distinta. Aunque caminaron con Jesús, escucharon sus palabras, cada uno reportó su historia de distintos ángulos. Por esta razón, el estudiante de la Biblia adquirirá una comprensión madura de cualquier tema al reconocer que la Biblia es su propio y mejor intérprete, y que cuando se la estudia en su totalidad, describe una verdad consistente y armoniosa. Número 4. Aunque fue dada a los que vivieron en el contexto del antiguo cercano oriente y el Mediterráneo, la Biblia trasciende su trasfondo cultural para servir como palabra de Dios para todos los contextos culturales, raciales y situacionales en todas las edades. Por esa razón es que no podemos decir, no, es que la Biblia era para la gente de ese tiempo. No, la Biblia trasciende el tiempo e incluso nos enseña mucho a nosotros hoy. Por eso es que la Biblia es el libro más vendido y es el libro que ha sido traducido a muchos más idiomas en todo el mundo. Realmente cualquier persona que se acerca a la Biblia con un corazón sincero puede encontrar grandes y maravillosos tesoros que Dios ha puesto allí para el beneficio de cada uno de nosotros. Amén. Bien, continuamos con la sección autoridad. Número 1. Los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento son la revelación clara e infalible de la voluntad de Dios y de su salvación. La Biblia es la palabra de Dios y ella sola es la norma por la cual toda enseñanza y experiencia debe ser probada. Es impresionante ver cómo en toda la Biblia, los 66 libros, como acabas de mencionar, hay un hilo conductor, que es lo que hace que todos estos libros tengan relación.
tienen un solo tema en común: Jesucristo y su mensaje de salvación para el ser humano. Número 2. La escritura es un registro auténtico y fidedigno de la historia y de los actos de Dios en la historia. Proporciona la interpretación teológica normativa de esos actos. Los actos sobrenaturales revelados en la escritura son históricamente ciertos. Por ejemplo, los 11 capítulos primeros del Génesis constituyen un informe objetivo de eventos históricos. Número 3. La Biblia no es igual a otros libros y eso parece ser que no le queda claro a todas las personas. Es un libro de origen divino. Es una mezcla indivisible de lo divino y lo humano. El registro que hace de muchos detalles de la historia secular es esencial para su propósito total de transmitir la historia de la salvación. Mientras que a veces puede haber procedimientos paralelos empleados por los estudiantes de la Biblia para determinar los hechos históricos, las técnicas normales de investigación histórica basadas como están en presuposiciones humanas y centralizadas en el elemento humano son inadecuadas para interpretar las escrituras, que son una mezcla de lo divino y lo humano. Únicamente un método que reconozca plenamente la naturaleza indivisible de la escritura puede evitar una tergiversación de su mensaje. Por eso es tan importante que cuando vamos a leer la Sagrada Escritura siempre lo hagamos pidiendo la dirección del Espíritu Santo, porque reconocemos esa mezcla entre lo divino y lo humano que hay en la palabra de Dios. Recordemos, como lo mencionamos ahora, fue inspirada por el Espíritu Santo, el cual le indicó a los hombres cómo escribir, qué debían escribir, y cada uno de ellos sí impregnó tal vez frases de ellos o expresiones que ellos utilizaban, pero todo, absolutamente todo lo que escribieron fue inspirado por el Espíritu Santo. Así que ¿a quién debemos pedirle dirección si no es a Él mismo para que nos ayude a comprender? Una de las cosas que se preguntan las personas que no creen en Dios ni en la Biblia, se preguntan o le preguntan a nosotros que somos cristianos, bueno, y si la Biblia es el libro de Dios, ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas denominaciones en el mundo? O sea, nada más el cristianismo está subdividida en muchas congregaciones. Es porque muchas veces el ser humano se sienta a leer la Biblia y saca su propia interpretación. Siempre debemos estar dispuestos a estudiar la palabra de Dios con base en los principios bíblicos hermenéuticos para estudiarla. Entonces es importante que cada uno de nosotros se acerque al texto sagrado, pero no con preconceptos, con presuposiciones, sino dispuesto a que Dios nos hable a través de ella. Amén. Número 4. La razón humana está sujeta a la Biblia. No es igual a ella ni está por encima de ella. Las presuposiciones en cuanto a las escrituras deben estar en armonía con las afirmaciones de las escrituras y sujetas a ser corregidas por la escritura. 1 Corintios 2, 1 al 6. Dios se propone que la razón humana sea usada en toda su extensión, pero dentro del contexto y bajo la autoridad de su palabra antes que independiente de ella. Uno de los errores que a veces cometemos es que se nos viene una idea a la mente y queremos validar esa idea con textos de la Biblia. Y para que nosotros podamos predicar debe ser exactamente lo contrario. Nosotros, a través del estudio de la Biblia, el Señor impresiona nuestra mente y nos dice, mira, este es el tema que tienes que predicar en la iglesia. Pero muchas veces venimos con ideas preconcebidas y nos sometemos a la Biblia y tratamos de forzar la Biblia para que diga lo que yo quiero que diga. Y no es así. Humildemente nosotros debemos estudiar la Biblia, orando, eso sí, poniéndonos en la mano de Dios, y el Señor, a través del estudio juicioso de la Biblia, nos revelará cuál es el mensaje que debemos compartir con otras personas. Algo importante de notar aquí también es que el Señor nos dio libre albedrío, y con el libre albedrío nos dio inteligencia, un cerebro que piensa, que razona. Así que Él desea que leamos la Sagrada Escritura bajo la dirección del Espíritu Santo para poder comprenderla, y que al mismo tiempo yo pueda sacar esas enseñanzas importantes que yo pueda aplicar en mi vida, que yo a través de la razón puedo decir esto es bueno para mí. Muy bien, punto número 5. Cuando se entiende correctamente la revelación de Dios en toda la naturaleza, está en armonía con la palabra escrita y debe ser interpretada a la luz de la Escritura. Una de las grandes revelaciones de Dios la encontramos en la naturaleza. Continuando con la lección, aunque la Biblia es fundamental para nuestra fe, por sí sola no tendría ningún valor espiritual real para nosotros si no fuera por la influencia del Espíritu Santo en nuestro corazón y nuestra mente al leerla y estudiarla. En su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como una revelación autorizada e infalible de su voluntad. Son la norma del carácter, las reveladoras de doctrinas y las examinadoras de la experiencia. Sin embargo, el hecho de haber revelado Dios su voluntad a los hombres por medio
medio de su palabra no anuló la necesidad que ellos tienen de la continua presencia y dirección del Espíritu Santo. Por el contrario, el Salvador prometió el Espíritu para abrir la palabra a sus siervos, para iluminar y aplicar sus enseñanzas. Y como el Espíritu de Dios fue el que inspiró la Biblia, es imposible que alguna vez las enseñanzas del Espíritu sean contrarias a las de la palabra. Conflicto de los siglos, página 7. Ahora continuamos con las preguntas para dialogar. Vamos con la pregunta número 1. ¿Cómo dice, mi amor? ¿Por qué Dios se revela a sí mismo y nos revela su voluntad? ¿Por qué necesitamos la revelación? Bien, para responder a esta pregunta, el Señor desea que le conozcamos, que entendamos que nos ama, que somos importantes para Él, y por eso se toma el tiempo y el trabajo, digámoslo así, de hablarnos a través de su palabra. Nos ha dejado el ejemplo de las historias de los personajes bíblicos para que veamos que Él realmente obra, y también de la misma manera que lo hizo con ellos, actuará en nuestra vida si se lo pedimos y si se lo permitimos. Esto incluso nos lleva a tener más fe y a crecer más como hijos de Dios. Siempre ha sido el deseo de Dios de estar cerca de sus hijos, de hablar con ellos, de mostrársele a ellos. Siempre ha sido el propósito de Dios de restaurar esa relación que en el principio había con Adán y Eva. Él tenía el privilegio de poder hablar con Dios cara a cara. Cada sábado Jesús llegaba al huerto del Edén para estar en armonía con Adán y Eva. Por causa del pecado esa relación se perdió, pero para eso vino Jesús, para restaurar esa relación con el ser humano. El libro de Éxodo capítulo 33, el versículo 11 dice algo maravilloso. Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Y en Génesis capítulo 18, exactamente el versículo 17 dice: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una gran nación, y en la cual todas las naciones de la tierra serán benditas en él. Me pregunto, ¿por qué Dios se toma la molestia de contarle a Abraham sus planes? O sea, allí vemos cómo Dios, en su inmenso amor y misericordia, se acerca al hombre para tener una estrecha relación con él. Así como hay una relación estrecha entre Dios y su Hijo, Dios también desea que nosotros tengamos una relación así de estrecha con él. Amén. Muy bien, vamos con la pregunta número 2. ¿Cómo se revela Dios? Él utiliza diferentes medios para revelar algo acerca de sí mismo. Lo hace de una manera más general a través de la naturaleza, pero más específicamente a través de los sueños, como lo vemos en Daniel 7:1, las visiones en Génesis 15:1, las señales en Primera de Reyes 18, 24 y 38, y a través de su Hijo Jesucristo en Hebreos 1 y 2. Ahora la pregunta es: ¿se te ha revelado Dios personalmente? Comparte tu experiencia. Amor, ese testimonio que tú me contaste es muy bonito. Cuéntanos otra vez para que todos lo conozcan. Muy bien, el testimonio se dio en las Islas Caimán, en la iglesia Filadelfia. Yo estaba en la campaña del Pastor Escalante en el 2017 y resulta que el pastor, como en el segundo día de conferencia, dijo que lleváramos una petición en un papelito y que la depositáramos allí para estar todos los días orando por las peticiones. Y bueno, yo me animé, llevé mi petición, pero ese día en la iglesia estaba el pastor predicando un mensaje tan hermoso que yo sentí en mi corazón el deseo de escribir una petición, y yo le escribí en el papelito a Dios, le escribí que yo quería, escucha lo que escribí, le escribí que yo quería tener una relación personal con él. Dios, quiero tener una relación personal contigo. Doblé el papelito y lo metí en el buzoncito y seguimos con la prédica, la oración. Fue hermoso el servicio. Al momento de la salida, tú sabes que salimos en orden, entonces el pastor Escalante se paró en la puerta a despedir a cada persona y yo estaba pues en la fila esperando en mi turno para salir, y el pastor le daba la mano a cada hermano y le decía: hermano, Dios le bendiga, feliz noche, espero verlo mañana. Esa era la despedida del pastor a todos los hermanos. Como normalmente uno hace. Exacto, normalmente en la iglesia es así, pero resulta que cuando me toca el turno a mí, llego a donde está el pastor, le doy la mano, el pastor me mira y me dice: hermana, Dios quiere tener una relación personal contigo. Amén. Amor, yo sentí que se me erizó la piel de una manera, porque para mí fue: Dios me está respondiendo lo que yo deposité en ese buzón. Dios me está diciendo que Él también quiere tener relación personal conmigo, que Él sabía lo que yo había escrito allá y que me estaba escuchando. Así que yo tomé mi carro y me iba para mi casa cantando, feliz, hablando con Dios. Yo gritaba con Dios de la emoción
diciéndole a Dios, ¿quién soy yo para que tú me respondas así? Entonces, cada que pienso en algo así, me acuerdo de esa ocasión. Y eso fue maravilloso, fue bellísimo. No ha sido la única vez que Dios se me ha revelado, ha hablado de muchas maneras, pero ese día fue maravilloso. Incluso como cuando te decidiste que por fin me ibas a dar la oportunidad de ser tu esposo. Sí, así también. Pero bueno, esa es otra experiencia que en otra ocasión le contaremos. Así es. Es maravilloso saber y entender que Dios está allí, que cuando nosotros oramos, el Señor está a nuestro lado, que Él escucha nuestras oraciones y que Él desea que nosotros tengamos una experiencia tal que podamos sentir que Él está allí y que cada cosa que nosotros le pedimos en oración sincera, Él la contestará. Amén. Siguiente pregunta. Algunos eruditos de la Biblia rechazan muchas de las enseñanzas de la Biblia al considerarlas meros mitos, como por ejemplo la historia de la creación, un Adán y una Eva literales, el Éxodo y las historias de Daniel, los cuales son apenas unos ejemplos del Antiguo Testamento, de enseñanzas que se descartan por considerarlas historias inventadas para enseñar verdades espirituales. Esto es lo que sucede cuando los seres humanos emiten juicios sobre la palabra de Dios. Ahora la pregunta, ¿qué debería decirnos esto sobre lo peligrosa que es esa actitud? Pienso que estas personas o las personas que tienen ese tipo de actitud dan cabida al enemigo y le dan rienda suelta a las dudas que siembra el enemigo en el corazón de las personas. Sucede algo parecido con lo que pasó con Eva. Eva, recordamos que la Biblia nos cuenta que ella se aparta de su esposo, siendo que debía estar con él, se aparta de su esposo, se va a caminar, llega al árbol, lo ve tan bonito y empieza como a darle rienda suelta como a la imaginación, y entonces se deja engañar por el enemigo. Y le comentaba a mi esposo, siendo que tenía un Dios maravilloso que había creado un jardín perfecto para ellos, todo el ambiente hermoso, que los trataba con tanto cariño y tanto amor, y Eva decide escuchar a la serpiente que le está diciendo que ahora va a tener sabiduría adicional, sabiduría que Dios no le ha dado antes, y Eva prefiere escuchar la voz de este ser que acaba de ver, que acaba de conocer, en vez de escuchar la voz de Dios y quedarse con lo que Dios le había dicho. Eva se deja engañar y permite que el enemigo le imponga dudas en su corazón. Entonces, si alguien decide seguir ese sendero, pronto se dará cuenta que fue engañado y que hay más motivos y pruebas para confiar en Dios y en su palabra que para no hacerlo. Yo pienso que muchas personas que se acerquen, cualquiera que ésta sea erudito, científico, cada persona que se acerque con preconceptos, con ideas previas acerca del origen del ser humano, del origen del universo, cuando llegan a la Biblia con sus propias ideas, con sus propios conceptos, para ellos va a ser muy difícil aceptar la revelación de la palabra de Dios. Por ejemplo, para un erudito que se acerque a la Biblia y diga que el Señor creó todas las cosas que existen en el mundo y en el universo en 7 días, va a ser absurdo para ellos comprenderlo y entenderlo o aceptarlo por las teorías científicas que ellos ya manejan en sus mentes. Para acercarnos a la Biblia y aceptar de corazón lo que ella dice, primero deberíamos dejar de lado todas esas ideas y preconceptos. Número 4. Dios ha revelado su voluntad de una manera poderosa en la Biblia. No obstante, Dios desea contar con tu ayuda para difundir su voluntad y las buenas nuevas de su salvación solo en Jesucristo. Ahora, cuando la gente te observa, piensa un momento en lo siguiente: ¿qué tipo de Dios ve en ti y a través de tu comportamiento? Wow, eso es impresionante. Eso me hace acordar de una experiencia muy bonita que por lo menos alguna vez un cristiano adventista lo ha vivido. Y si no lo ha vivido, bueno, órele mucho a Dios. Qué bonito es cuando las personas se encuentran con una persona que uno no conoce, y se encuentra con esa persona en el bus, en el trabajo, en un centro comercial, y esa persona nos distingue y nos dice: hola, tú eres cristiano. ¿Le ha pasado eso alguna vez, que te digan tú eres cristiano, y uno respira profundo, saca pecho y uno dice: sí, yo soy cristiano de la iglesia adventista? Entonces uno todavía se siente un poquito más orgulloso porque la persona es capaz de identificar a uno como cristiano y de qué iglesia, a qué iglesia se congrega o a qué iglesia pertenece. Tú eres cristiano adventista. Y yo: sí, yo soy cristiano adventista. Y las personas dicen: yo también fui cristiano adventista una vez, porque ven en nosotros o podemos reflejar el amor de Dios en la forma como nos vestimos, en la forma como hablamos, en la forma como nos expresamos y nos dirigimos a las personas. Eso es verdaderamente bonito. Y qué bueno sería que no simplemente puedan ver el aspecto, sino también una vida consagrada, una vida de fe.
que nosotros podamos responder ante cualquier situación difícil de nuestra vida. El Señor puede solucionar este problema. Que nosotros podamos poner toda nuestra confianza en Dios y decir: Dios es todopoderoso, para Él no hay nada imposible. Amén. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro estudio. Esperamos que haya sido de gran bendición para todos y les deseamos desde ya un feliz sábado. Que el Señor les bendiga y nos escuchamos la próxima vez. Amén.